Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos muy contentos de tenerles por aquí. Un lunes más de salud mental, lunes 6 de noviembre ya. Esperamos que hayan tenido un lindo fin de semana y bueno, que estén listos ya para arrancar este mes de noviembre, que es el penúltimo, que ahora platicaba con Yali que cómo se nos fue rápido este año, pero bueno, ahí va. Muy contenta de tener a nuestra invitada por acá. Yolanda hoy no pudo venir, tuvo una pequeña inconveniencia y bueno, pero estoy aquí con Yali muy bien acompañada. El día de hoy vamos a hablar de un tema que consideramos muy pertinente, creo que ha estado en boca de la gente durante muchísimos años, pero creo que, no sé si sea mi percepción, pero ya me dirás tú, creo que a partir de la pandemia, ¿no? Se incrementó todavía más y creo que la gente que no reconocía algunos síntomas empezó a reconocerlos en este periodo que estuvimos muy encerrados y muy inciertos y muy angustiados todos, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que nada, darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Yali Campuzano. Muy bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de que hablemos un poquito del tema, que vamos a hablar hoy de ansiedad, que creo que es algo muy importante porque también como lo comentábamos fuera del aire, hay cosas que la gente tiene claras, hay cosas que otras no tienen tan claras y creo que es importante hablar de esto porque pues según los datos de la OMS, ¿no? Una cantidad impresionante de millones y millones de personas sufren de esto. Entonces, bueno, antes de empezar, quiero leerles un poquito el currículum de Yali. Y bueno, ella es egresada de la UNAM como médico general y luego en psiquiatría por el Instituto Juan Ramón de la Fuente Muñiz, psicoterapeuta psicoanalítica individual y de grupo egresada de AMPAG, que es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Trabaja en el ámbito privado desde 2003, o sea, tenemos 20 años ya en este ámbito, y trabaja con personas adultas, adolescentes, grupos, familias y en algunas instituciones públicas y privadas. Bueno, pues muchas gracias por estar acá, por darnos un poquito de tu tiempo, Yali. Muchas Bienvenida. gracias, Adriana, por la invitación. ¿De Qué qué? gusto. Gracias, gracias. Pues empecemos por el principio, Yali. Creo Ujú, que es importante. Desde donde tú y desde tu experiencia y desde lo que has visto, porque los libros nos pueden decir muchas cosas, ¿no? ujú. Pero a veces creo que estando en el trabajo con personas es más claro qué es lo que te describe un libro, ¿no? Entonces, Ujú. ¿tú cómo describirías o cómo eh, definirías qué es ansiedad? Bueno, platicábamos un poquito de lo importante que es em, saber qué es la Ujú. ansiedad y perderle el miedo a la ansiedad y saber también cuándo la ansiedad ya no es normal. Exacto. Partiendo de ahí, la ansiedad es normal. La Ajá. ansiedad es una reacción de alerta que da nuestro cuerpo frente a un peligro. Em, Podemos sentir miedo, podemos sentir ansiedad, angustia. Todas estas palabras se usan básicamente como sinónimos. Ujú. Pueden tener unas diferencias pequeñas. Por ejemplo, miedo, decimos que es la reacción frente a una cosa específica. Entonces, Ajá. miedo a la oscuridad. Y la ansiedad es un poquito más inespecífica, es esta sensación de alerta, esta sensación que es claramente parecida al miedo, pero no hay una causa específica. Okey. Y la angustia, digamos que es básicamente lo mismo. A veces la gente piensa que miedo es poquito, ansiedad más y angustia mucho, Okey, ¿sí? O pánico. El pánico sí diríamos que es como la reacción extrema okey. frente a algo que nos cause eh, molestia, distrés, estrés, o sea, hay muchas palabras. Pero la ansiedad es una reacción, es una emoción que va acompañada de una serie de mecanismos físicos, de manifestaciones físicas en otras partes del cuerpo, además del cerebro, Ujú. eh, pero que es pertinente en muchos contextos. Ajá. Eso es muy, muy importante. Todos los organismos que tienen un cerebro, Ajá. aunque sea el reptiliano, tienen una forma de reaccionar al medio
frente a situaciones que puedan ser peligrosas. O sea, es una reacción frente al peligro. Ok. Nos alerta de que hay situaciones de peligro. Y esto es normal. La ansiedad, Ujú. el miedo, la angustia son normales. Hasta el pánico puede ser normal y Ujú. pertinente. Ahora, hay otro punto que ya es un salto muy grande, que es cuando la ansiedad o el miedo se convierten en patología. ¿A patología te refieres que están presentes todo el tiempo o a qué le llamaríamos ya patología? Eso es importante. Bueno, patología, enfermedad, trastorno Ajá, es la manera en la que llamaríamos ya a la ansiedad cuando se ha salido o de un nivel de intensidad ajá, y no baja, ujú, no vuelve a lo basal, o cuando se mantiene de manera crónica. Es decir, cuando la reacción es exagerada ujú, frente al estímulo, ujú, esto ya puede ser patológico okey, o trastornante o enfermedad, ujú, o cuando ya no necesita haber estímulo y hay esta reacción de manera o permanente en un ujú, cierto nivel ujú, o intermitente, pero sin que el medio lo solicite. Te voy a poner un okey, ejemplo ujú. rapidísimo como para, Clarificar un sí, poquito. esto que te estoy diciendo. Si yo voy a cruzar la calle, tengo que tener un sistema de alerta, Ujú, ¿no? Y entonces me tengo que fijar. Si voy cruzando la calle y de repente sale una moto en sentido contrario que yo no esperaba y me pone en riesgo, voy a tener taquicardia, me va a faltar el aire, ¿no? Voy a hacer las piernas así como chicle ujú, ujú, y me va a haber dado una sensación de miedo. ujú. Esa reacción es pertinente. Pasa la moto, no me pasó nada, ¿no? Respira un poquito. Respiro, cruzo, pero esa misma moto choca en la esquina con un auto, Ajá. ¿sí? Y entonces, ¿no? Escándalo. Escándalo, Sí, 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 ambulancia, sí. herido. Y entonces la reacción que yo voy a tener es mucho más intensa, Okey. ¿sí? Ujú. O sea, la primera estuvo ahí, no pasó nada, bajó. Regresé. Luego Ajá. hay un estímulo mayor y yo tengo una reacción más intensa. Ujú, Si yo me voy y eso lo platico, y fíjense que me pasó, primero casi me atropellan y luego vi el choque y estuvo horrible y no sé qué, pues a lo mejor ya para la noche estoy más tranquila, pero a lo mejor sueño con eso todavía, ¿no? Tengo pesadillas. A los 2 días estoy bien, como si nada. okey. Pero si después de eso yo empiezo a soñar todos los días con eso, no se me baja la ansiedad, empiezo a tener miedo cada vez que veo una moto, empiezo a tener miedo de cruzar las calles, estoy intranquila, todo el tiempo tiemblo o con frecuencia tiemblo, eso ya es patología, Okey, ¿sí? okey. Pero hasta donde yo tengo entendido, sí se tiene que mantener cierto tiempo. Sí, dependiendo del estímulo. Okey, O ¿a qué te sea, refieres? Explícame un poquito. exactamente, voy a regresar Ajá, el ejemplo. al mismo ejemplo. Si yo cruzara la calle, pasó la moto, ¿no? Ya no me pasó nada y Ajá, no hay ajá, choque, ajá, a la siguiente cuadra o 2 ya se me pasó. ajá. Porque no me pasó nada, o sea, solo estuve en un riesgo Sí. pequeño, tuve la reacción y en un par de cuadras esa reacción ya se bajó, mi cuerpo ya entró otra vez en equilibrio, Ujú. no hay nada que me ponga en riesgo nuevamente. Entonces no tendría yo porque podría ser que hasta soñara con eso, como para tramitar todavía lo que quedó de ansiedad, en eso que llamamos restos diurnos, y nada más, Ujú. ¿no? Quizá voy a tener más precaución cuando vuelva a cruzar esa calle, qué sé yo. Entonces, permanece un tiempo y luego se quita. Depende del nivel del Okey, estímulo y también como de la consecuencia de lo que haya ocurrido muchas veces. Entonces, pero haber visto el choque, que haya sido aparatoso, que haya habido heridos, heridos, ajá. sí, que el estímulo sea mucho más grande, Okey, okey, ahí me va a durar más tiempo, pero también tendría que irse quitando, okey. ¿sí? Pero digamos que hasta ahí todavía es la respuesta normal Normal. de un ser humano, vaya, o sea, me asusté poquito, me tendría que durar poquito. Me asusté mucho, me va a durar un poquito más, pero tendría que de igual manera que desaparecer en algún momento o bueno, o sea, regresar como al sí estuvo espantosa esa experiencia, pero ya está. Exacto. Así Okey, es. ahora, ¿qué pasaría o cómo sería el ejemplo cuando esto cuánto tiempo tendría que pasar? O sea, porque entiendo que dices, si ya pasa a lo mejor, no sé, una semana, yo sigo viendo las motos y
se me da taquicardia y ya no quiero encontrarme con ninguna y me da angustia y todo esto, o sea, ahí empezaríamos a decir como que esto no está regresando al nivel y qué hay que hacer. Bueno, esto es súper importante. Para que nosotros diagnostiquemos trastornos de ansiedad, necesitamos un par de cosas. En psiquiatría siempre necesitamos 2 elementos como muy importantes. El criterio de tiempo. Ajá. Entonces, para los distintos trastornos que podemos encontrar y clasificar, necesitamos distinta cantidad de tiempo, Ok. ¿no? No es lo mismo una reacción por estrés agudo que un estrés postraumático, ¿no? Uno es antes de un mes, otro es después de 6 meses. Para un trastorno de ansiedad generalizada tienen que haber pasado 6 meses con ansiedad como permanente de manera estable. Y el otro criterio muy importante es que causen, así lo dicen los criterios del el manual diagnóstico y estadístico, que causen malestar clínicamente significativo. Es decir, que ya nos generen problemas en nuestra vida cotidiana. Ok, ¿sí? ok. Que nos impidan llevar una vida cotidiana dentro de lo normal porque estemos manifestando ansiedad. Ok. Ahora, hablaste ahorita de unos como de ansiedad generalizada, estrés postraumático, bla. La ansiedad, digamos que es como un paraguas enorme, ¿no? Y dentro de ese paraguas caben varias enfermedades, varios trastornos, varias. ¿Cuáles son como en dónde están? ¿Cómo son? ¿Una ansiedad es igual en un estrés postraumático que en una ansiedad generalizada? La respuesta es igual, pero se gesta diferente, se trata diferente. Explícanos un poquito de eso. Bueno, como quedamos la ansiedad, es una respuesta del organismo. A un estímulo. A un estímulo externo. Externo que se considera peligroso, Ajá. que prende nuestro sistema de alarma, digamos. Correcto. La ansiedad es nuestro sistema de alarma prendido. Y lo podemos ir clasificando dependiendo de lo que les decía o lo que te decía de cómo va funcionando. Por ejemplo, tenemos un grupo de trastornos de ansiedad muy conocidos que se llaman fobias. Ajá. Y se llaman fobias específicas. Por ejemplo, hay una cosa que me da muchísimo miedo, muchísimo, pero que me provoca una reacción extrema que me impide hacer lo que otras personas hacen. ¿Cuál conoces que sea un clásico ejemplo de fobia? Justo este fin de semana estuve con una de mis muy amigas que las arañas, ¿no? O sea, brincó de la regadera literal desnuda porque teníamos que matarle la araña en la regadera porque no puede con eso, ¿no? O sea, grito y no hay forma. Pensar en ellas le causa ansiedad y angustia, ¿no? Exactamente. Entonces, una clásica fobia es a los insectos, a las arañas, pero las arañas es muy sí. ¿Qué es lo que se genera? Hay un estímulo que es una araña y lo que empieza a tener es taquicardia, le falta el aire, se le pone la piel erizada, ¿no? La piel así chinita, le puede doler el estómago, ¿sí? Toda su cara cambia porque está como en un estado de alerta. Todo se puede enrojecer la piel, se puede sentir calor o frío, pueden dar ganas de ir al baño. Todos conocemos esta reacción, algo que nos haya dado muchísimo miedo. Pero una araña, cualquiera, no debería ser un estímulo suficiente para generar esa reacción. Claro. ¿Sí? Ok. Pero todavía dijiste algo más interesante que es el pensamiento de la araña. O sea, ni siquiera tiene que estar la araña, solo tiene que pensar en arañas para que su cuerpo genere esta reacción que en otro contexto sería normal, ¿no? O sea, claro, en el contexto de la moto que casi me atropella, ¿no? Si estás acostada y de repente, no sé dónde hay tarántulas, pero empieza a caminar una tarántula por encima, a lo mejor esa reacción es pertinente porque te tienes que poner a salvo, ¿sí? Es una amenaza suficientemente grande como para que te pongas a salvo. Es más, una araña fea que te empiece a caminar, esa reacción sería pertinente. Claro. Pero ahí está como desproporcionada para el estímulo y el contexto. Y ella no la puede evitar. No la puede evitar, reacciona frente a eso, tiene que haber como hay un acomodo.
Entonces, eso ya se considera, ¿no? Pues una patología específica que se llama fobia específica. Específica. A las arañas, a las alturas, ¿no? La gente que no se sube a un No, elevador y entonces sí. tiene que subir 12 pisos caminando, lo cual puede ser muy saludable, pero por otro lado, es por el temor, no lo está haciendo por Claro, salud, lo está claro. haciendo por evitar el estímulo Ujú, que le ujú, genera temor. ujú. Entonces, ese es un grupo que se llaman fobias específicas, es un trastorno de ansiedad. Uno muy, muy frecuente, muy común, se llama trastorno de ansiedad generalizada. Ujú. Es decir, permanentemente la gente que tiene este trastorno está como en un estado de alerta, Ujú. ¿no? Este, voy a ir a la esquina, a la tiendita. No, pues ten cuidado, no te vaya a pasar algo, pero no, Ujú, ujú, mejor ujú, no, mejor la pedimos, ujú, ¿no? Mejor ujú. pedimos que nos traigan. Pero, no, 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 pero es que ¿sí? Como hay una ansiedad de pensamiento, se empieza a pensar de manera catastrófica todo lo malo que puede pasar, Exacto. pero es como si ya estuviera pasando y el organismo está también como Respondiendo, respondiendo con manifestaciones físicas a un peligro inminente, pero que no está. que no es real, Ajá, es ajá. fantaseado, Ujú, ujú, ¿no? Anticipado catastróficamente. ujú. Ese es otro tipo de trastorno de Okey, ansiedad, okey. ansiedad generalizada. Otro es un trastorno de pánico o las personas podemos tener un ataque de pánico, Ujú, ¿sí? ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, un ataque de pánico es una reacción muy intensa de ansiedad, ataque de angustia, ujú. ataque de pánico, son sinónimos. En Estados Unidos les dicen pánico, aquí les decimos angustia, Ajá. pero es lo mismo, ¿sí? Es en un momento dado frente a un estímulo, empezamos a tener, ¿no? Taquicardia, falta de aire, nos ponemos Temblor. fríos, nos ponemos calientes, pero inicia súbitamente, crece hasta un punto máximo y después empieza Ujú, a bajar, ujú, ujú. ¿sí? Esto puede ser pertinente frente a un estímulo este, suficientemente fuerte o puede empezar a aparecer sin un estímulo real que Ujú, lo, que, ujú, que lo haya desencadenado. ujú. Podemos tener este tipo de manifestaciones estando dormidos o viendo la televisión, un programa tranquilo, o, por ejemplo, en el metro. Ajá. Y entonces tener un ataque de pánico en el metro y eso empieza a generar un problema porque ya no me quiero subir al metro, ya no quiero estar en lugares donde hay mucha gente. Esa es otra de las áreas que clasificamos, lo que llamamos agorafobia. Ujú. El empezar a tener miedo a los espacios abiertos, muy abiertos, en donde haya multitudes y se sienta como, ¿no? Como que es difícil ponerse a salvo, o a los espacios cerrados en donde pudiéramos tener esa misma sensación de no poder escapar en un momento de peligro, Okey, okey. ¿sí? O sea, como claustrofobia y agorafobia. em, y ese es otro de los acompañantes. ¿Qué otro tipo de angustia? Bueno, una muy común en los niños, que también puede haber en los adultos, pero es más común en los niños, la famosa angustia de separación. Ajá. ¿No? Ujú, Las niñas, los niños pueden ponerse sumamente ansiosos cuando se separan de su, ujú, de su figura primaria de seguridad. ujú. O sea, puede ser la mamá y no estar cerca de la mamá, estar con la abuelita, con el papá, con otra persona que también sea una de estas personas cuidadoras, puede ser suficiente para tener muchísima ansiedad. Ansiedad, okey. Bueno, no se diga ir a la escuela Claro, o a claro, una pijamada, claro, ¿sí? claro, claro, claro. Es desproporcionada para la edad y para la situación. Okey. Ahora, algo que tú estás comentando ahorita como que has tocado como en repetidas ocasiones, es el factor como de la imaginación y de la fantasía. En algún momento, yo leí que justamente ese es como el componente más clave de la ansiedad, ¿no? Que es justo lo que algo que no está, algo que estoy fantaseando o que me estoy adelantando a, Ujú. ¿no? Pero ahora, eso es como la pregunta es, ¿eso es cuando ya se están, estableciendo como una enfermedad? Porque si bien entiendo que al principio, ¿no? Esta respuesta es natural y es para ponernos a salvo y es para mantenernos con vida, literal, ¿no? O sea, Literal. esto Ujú, es ujú, es un es una respuesta de nuestro cuerpo y de nuestro sentido de supervivencia para mantenerme a salvo y en vida. ujú. Ahora, cuando cambio de ser pertinente y momentánea a esto está causando problemas, más bien es más generado por mi pensamiento, por mis imágenes, por mi, fantasía. Bueno, justo, es muy, muy adecuado lo que dices. La reacción
pertinente, Ujú. también puede ser de pronto desencadenada por que yo puedo ser capaz de fantasear y pensar en algo catastrófico Ajá. de lo que me voy a poner a salvo. Por ejemplo, Okey. si nosotros escuchamos el estímulo de la alerta sísmica, Ajá. tenemos un protocolo que activa todo nuestro sistema porque somos capaces de imaginar que puede ponerse catastrófico, ¿sí? Okey, Entonces, okey. por eso tenemos nuestros protocolos para la alerta sísmica, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, evacuamos si estamos en un lugar que es evacuable porque estamos pensando que puede venir una catástrofe y eso es Okey. fantaseado, no está ocurriendo. Ujú, ujú. Sí, eh, y hacemos una serie de cosas, pero después tiene que bajar. Ahora, lo que tú dices de la fantasía es cierto. Muchas de estas problemáticas se dan a partir de empezar a tener un pensamiento catastrófico. Ujú, ujú. Pero también más el pensamiento puede ser la consecuencia de que inicia sin Mm, estímulo ya. alguno como una respuesta de alerta sin razón. Okey. Hay áreas del cerebro que se encargan de estas respuestas. La amígdala. Y Ajá. la amígdala puede ser algo que es hiperactivo, le llamamos una amígdala hiperactiva. Entonces, si esa amígdala, que es nuestro centro de control de la ansiedad, de pronto empieza a generar estímulos, Ujú, va a empezar a darse toda la parte física de las reacciones físicas ujú. y también del pensamiento. Entonces, el Pero pensamiento ese puede ser pensamiento causa, sale como tratando de explicarme a mí misma por qué me siento así, bueno, el pensamiento entonces puede ser causa o o consecuencia, efecto. Okey. ¿sí? Okey. ¿Por Ajá. qué? Porque la amígdala es una almendrita ahí chiquitita que tenemos en el cerebro que está ligada hacia estructuras que están un poquito arriba, hipotálamo, Ujú, tálamo, sí, o sea, hacia todas estas cosas que van en medio, hacia el sistema límbico, ujú, áreas de la memoria, está el bulbo olfatorio por aquí abajito. Estas zonas del cerebro que están como bien adentro, ujú, y eso está conectado a todo el resto del cerebro, de la corteza cerebral, ujú, y ujú, las áreas de la corteza cerebral son las que están encargadas del pensamiento ujú, ujú, pensamiento y de otras funciones sensoperceptuales. ujú. Entonces, por eso las reacciones de ansiedad tienen una sintomatología múltiple Ya. y pueden ser desencadenadas de corteza hacia amígdala o de amígdala hacia corteza, Vaya, okey. pensando corteza como pensamiento Ajá, y ajá. amígdala Como reacción. como la reacción más primaria, más Ujú, primitiva. ujú, Es parte del cerebro más primitivo ujú, que tenemos. ujú. Entonces puede ser causa o consecuencia. Ya, ¿Sí? okey, 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 okey. Ujú. Y entonces sí, sí se trata como de ambas cosas, o sea, del Ambas. pensamiento y de la parte fisiológica, que sí es verdadera, o sea, Ujú, cuando ujú. te dicen que no sienten que no pueden respirar y ¿no? Y el corazón está como desbocado, sí es cierto, o sea, no es que estén imaginando eso, o sea, no es que yo te diga: "Oye, teniendo un ataque de pánico y siento que me voy a morir y estoy mintiendo", no, sí siento que me voy a morir. Sí sienten que se van a morir, Ajá, ¿no? ujú. Yo Siento que me va a dar un paro cardíaco, o que me sí, voy a desmayar, o que ajá, sí. ajá, Y no es muy común que la gente se desmaye, ujú, no es muy común. No sé si vieron la serie de Los Sopranos, sí, ¿no? Y a Tony Soprano le daban ataques de sí, pánico donde siempre terminaba desmayado, ¿no? No es muy común que la gente se desmaye, okey. pero en un momento dado sí podría llegar a ocurrir, o al menos una sensación de desmayo por la forma en la que empiezan a Esa no re cambiar la ujú, respiración, ujú, ujú, ¿sí? ujú. No es tan espectacular así como Los Sopranos. Sí, Es poco común y hay esto de los pensamientos, ujú, del afuera hacia adentro y del adentro hacia afuera. ujú, La gente por estar como tener ya un trastorno de ansiedad y empezar a tener pensamientos ¿no? Como que van hacia allá, puede generarse una crisis de ajá, ansiedad, ajá, sí. Eh, pero también es cierto que a través del pensamiento podemos empezar a disminuir la ansiedad ujú, y también a través de otros mecanismos como la respiración. ujú, Y ahí es donde ya va parte de lo que se diría que es el tratamiento de la ansiedad. okey, Hay mecanismos que lo producen de adentro hacia afuera y ajá, de afuera hacia adentro, ajá, y también hay mecanismos de los mismos dos lugares que podemos utilizar para el tratamiento de la ansiedad. okey. Ahorita vamos para allá, pero antes, como resumiendo esta primera parte, quisiera, o sea, lo que decíamos antes de entrar, ¿cuándo es momento de decir, levantar la mano y decir: "Necesito ayuda, esto ya no está siendo normal"? Ujú.
¿Cuándo es momento? Lo que decías, que empieza a interrumpir su vida diaria, sus actividades diarias. Sí. Sí, Ok. que empieza a permear Ajá. sus actividades cotidianas del Cotidianas. día a día y empieza a dificultar algunas de estas actividades. Se Ok. vuelven difíciles, se sufre, se evitan, ¿sí? Por la presencia de ansiedad, Ujú, ujú. ¿sí? Ahí es cuando ya podemos decir, o cuando a lo mejor tu amiga no tiene muchos problemas en su día a día por las arañas, Ajá. porque no está en contacto con muchas arañas, o cuando el estímulo, que lo vemos de vez en cuando, genere disfunción también en un momento dado, Ok. ¿sí? Ujú, ujú. Si tenemos fobia, no sé, a los elevadores o a las alturas y Claro. vivimos en una Primer casa piso. de una sola planta, no vamos a tener mucho Ujú, problema. ujú. Pero si vivimos en un quinto piso y empezamos a desarrollar esa fobia a las alturas, Ujú. entonces nos va a generar una necesidad de acudir por ayuda. Ok. Sería que interfiera con que el malestar sea clínicamente significativo, Ujú. es decir, que interfiera con las actividades cotidianas y vaya, que sea suficientemente intenso. O sea, en Ujú, permanencia en ujú. tiempo, en cronicidad o en intensidad. Ok. Esos son los dos criterios. Ahora que comentabas esto, pensaba un poco, como que se me vino a la mente y antes de ir al tratamiento, Ujú. en esta parte de como más en los trastornos de ansiedad, pero que tienen que ver con obsesiones y compulsiones, ¿no? Justamente cuando los rituales también hablan de, oye, un foco rojo de ponle atención a esto. Ajá. Okey. Bueno, ese es otro grupo de trastornos de ansiedad, Ajá. ahora se clasifica un poco aparte, ¿no? Los trastornos obsesivos son un grupo específico de Ujú, trastornos. ujú. Que Antes antes sí eran estaban metidos dentro de los de ansiedad. Ajá. antes eran parte de los trastornos de ansiedad, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es una hiperactividad de ciertas áreas del cerebro. Las obsesiones son pensamientos Ajá. o imágenes repetitivas Ujú, que se dan, ¿no? En el cerebro y las estamos como teniendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y generan esta respuesta, ¿no? Como de alerta, ujú. ya sea a nivel solamente Mental. mental, Ujú, como de pensamiento, pero también puede haber manifestaciones físicas y que para contrarrestarlos, o sea, para disminuir la presencia de ansiedad, no ujú, de los pensamientos, sino de la ansiedad que generan los pensamientos, se empiezan a generar estos actos rituales o compulsiones ujú, para tratar de contrarrestar el sentimiento ujú. de ansiedad. Entonces, estoy teniendo el pensamiento de uno que que pasó o que todos lo vivimos en un grado pequeñito en la pandemia, lo Ajá. de sentir que todo estaba contaminado Ujú, y ujú. entonces todo el tiempo estar como con la sensación de que te ibas a infectar. Nos dijeron que nos laváramos las manos muchas veces o que nos pusiéramos gel, pero hubo gente que desarrolló un nivel obsesivo Ujú, de malestar ujú, y una compulsión de estarse poniendo tan a menudo que se empezó a lastimar la piel, ujú, ujú, ¿sí? ujú. Eso fue una de las cosas que vimos mucho en el tiempo del encierro de la Ajá, pandemia, ajá. sobre todo, o empezar a limpiar de manera extrema cosas que nos habían dicho que no tenían ningún sentido. Al principio pensábamos que nos íbamos a contagiar De tocar de todo. tocar y nos decían que no usáramos cubrebocas porque no estaba claro, o sea, no lo Ujú, teníamos claro ujú, en México ni en ujú. ninguna parte del mundo. Entonces, ¿a qué recurrimos? Pues a lo que ya se conoce, a lo que ya conocemos epidemiológicamente y cómo funcionan los virus y tal. Y después, al poco tiempo nos dimos cuenta, digo, como comunidad médica, que el problema estaba en el aire Ujú, y que entonces lo que teníamos que usar era cubrebocas. ujú, El cubrebocas es algo que funciona, tiene una gran utilidad y tiene limitaciones, ujú, ujú. ¿no? Pero actualmente hay gente que sigue utilizando cubrebocas de manera como muy obsesiva. O Okey. sea, que van en el coche solos y llevan cubrebocas. Ujú, ujú. Ahí no habría realmente un riesgo mayor, a menos que sea un conductor de Uber, Claro, ¿no? Una claro. conductora de Uber, que entonces sí tiene un sentido Contacto con mucha con gente, mucha ¿no? gente, entonces tiene sentido. Si abre las ventanas, en realidad el aire corre y no hay tanto problema. Ahorita hay todavía COVID y es temporada de Está la influenza. influenza y Ujú. los otros virus estacionales. Entonces, sí tendría sentido. ¿Sí? Sí, Todo sí, esto es sí. muy importante porque en la psiquiatría, nuestros criterios
dependen un poco del juicio, de poder decir, Ajá, hasta aquí sí, hasta aquí no, hasta aquí es pertinente, hasta aquí no. Por eso está esto de malestar clínicamente significativo, exacto. una disrupción de las actividades cotidianas. Para las obsesiones hay criterios de tiempo, o Ya. sea, cuánto tiempo toman estas Ujú, ideas y ujú. cuánto tiempo toman estos Realizar los rituales, rituales, ajá, ¿sí? ajá. Porque podría ser pertinente como todos lo vivimos en la Claro, pandemia, claro. ¿sí? Entonces, Okey. ese es otro grupo, pero ahí hay ahí es otro sector de de trastornos estos obsesivos y que tienen compulsión. Pero sí están acompañados de ansiedad también. Sí, 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 Ujú, sí, sí, la ujú. base es una base ansiosa. Ajá, exacto. Sí. Okey. Ujú. Entonces, como vemos, la ansiedad puede ocupar espacio en muchísimos trastornos, incluso en el depresivo, ¿no? También dicen que hay veces que no se sabe cuál es primero, si es la ansiedad la que provocó la depresión o la depresión la que provocó la ansiedad, pero en realidad es una es un trastorno o es un que está, pues, ahí como que medio en muchos, muchos otros trastornos, acompañando, ¿no? Sí. Bueno, si pensamos, o sea, tenemos que pensarnos como seres Sí, integrados, sí, ¿no? Las personas, por eso la definición de salud es tener bienestar biopsicosocial, exacto. ¿no? Entonces, somos seres integrados Ujú. y las estructuras cerebrales, pues están Están todas bien integradas en sistemas, interconectadas. Ujú. están interconectadas. Qué lástima que no me traje mi cerebro. Sí. La próxima vez Otro que me día te inviten me lo voy a invitamos, traer. exacto. Tengo un modelito de niños, Ajá, de ajá, cerebro, ajá. no es muy complejo. Pero si nosotros tenemos en la cabeza una imagen del cerebro, la podemos buscar ¿no? En, bueno, en internet. Sí. Hay una serie de estructuras que están en medio y luego está toda la Ujú, corteza cerebral. ujú, Entonces, la parte del centro tiene unas funciones, la corteza otras, pero están todas interconectadas. ujú, Anatómicamente y ujú, fisiológicamente. Y lo que las hace funcionar, lo que hace funcionar el sistema es electricidad, ujú. y la parte de la neurotransmisión, aunque la neurotransmisión finalmente, Es el ajá, ¿no? O sea, sí. se traduce en electricidad. Pero hay 2 lugares en donde podemos intervenir, específicamente en los canales de Ujú, comunicación, iónica, ujú, y en otros lugares un poquito más grandes que son, los ujú, neurotransmisores. ujú, Entonces, los neurotransmisores más, involucrados en la ansiedad ujú, y y en la depresión, bueno, son serotonina, ujú. noradrenalina y, bueno, GABA, que es el sistema de frenado Ajá. del sistema. Hay muchos otros, o sea, hay otros que también están involucrados, pero Pero estos son como los más importantes, voy a digamos. poner en estos términos súper Sí, sencillos. sencillos, Entonces, exacto. si mis colegas psiquiatras me escuchan, van a decir: "Ay, qué poquito". Bueno, no están así. No, no No, no, están no así. están así, No, pero y los aquí lo neurocientíficos necesitamos. más, ¿no? Sí. Las neurocientíficas sabrán mucho más que yo, pero bueno, Pero aquí para digamos, conocimiento general, para el digamos. conocimiento general y para que nos entendamos, digamos que son los neurotransmisores, son los que transmiten la información Ujú, entre las neuronas. correcto. Y hay sitios específicos en donde se pegan, que llamamos Ujú, receptores. ujú, Y las sustancias que se encargan estos neurotransmisores de regular el estado de ánimo, el apetito, el sueño, este, em, la ansiedad, son sistemas de activación y de ujú, frenado, de ujú, activación y ujú, de frenado. GABA es el que frena en el ujú. sistema, básicamente, y los otros activan. Okey. La noradrenalina y la adrenalina, eso Ujú, es ujú. un precursor uno del otro, y la serotonina están muy ligados. La serotonina es el que decimos que está principalmente ligado a la cosa del estado de ánimo, Okey. pero también está muy ligado a la ansiedad. Por Ujú. eso los trastornos de depresión y de ansiedad puros, pues son un poco difíciles de, ¿no? De tener y muchos son trastornos depresivo-ansiosos. Claro. Por cuestiones académicas los separamos en el DSM, en el Manual de Diagnóstico y Estadístico, pero en la CIE-10 hay, Ujú. en la CIE-10, 11, en la CIES, en la Ajá, ajá. Clasificación Internacional Internacional. de Enfermedades, ahí sí hay trastorno depresivo ansioso. Okey. Como tenemos diferentes clasificaciones. Muy Entonces, parecidas, por pero eso, sí. sí, por eso, o sea, van muy ligadas porque son los mismos lugares, pero también podemos ver ansiedad como
comorbilidad, llamamos a la presencia de dos enfermedades juntas en otros trastornos, Ajá. en trastorno bipolar, en esquizofrenia, sí podemos tener otra cosa más ansiedad. Pero ahí muy lo común. llamaría sintomatología ansiosa o sí como trastorno también instalado. Pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Ok. Exactamente. ¿Sí? Okay. Entonces, tenemos estas dos partes. Ahora, la otra cosa que no dije, pero es súper importante, es la parte que no se es en el cerebro, de lo que genera también la reacción de ansiedad, el famosísimo cortisol, ¿no? Sí. Del que tanto Se ha hemos hablado. oído. Sí. Y el cortisol es una sustancia que se produce en las glándulas suprarrenales. Entonces, es una hormona, sí, tengo bien entendido, es ¿cierto? una hormona, exactamente. Y que sirve para además muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central el sistema nervioso central y periférico tiene sustancias específicas, pero otras que son las relacionadas con el resto del organismo. Y hay 3 sistemas que van siempre de la mano. El sistema nervioso central, el sistema endocrinológico, hormonas, cortisol, hormonas ginecológicas, y el sistema inmunológico, que es todo el sistema inflamatorio. Entonces, también hay trastornos de ansiedad generados por enfermedades no cerebrales. Claro. Que como parte de sus manifestaciones generan ansiedad. Claro. Problemas tiroideos, problemas suprarrenales, problemas, por ejemplo, la gente que tiene diabetes o que tiene otras condiciones de salud hormonal, tienen más probabilidad de generar trastornos de ansiedad o de depresión y otros problemas inmunológicos también, lupus, ciertas tiroiditis, o sea, hay otra serie de enfermedades que también de manera secundaria nos pueden generar o como manifestación del problema primario de salud, de otro órgano, nos pueden generar un trastorno de ansiedad o síntomas de ansiedad. ¿Sí? Eso también es importante. Por último, sustancias, medicamentos, drogas legales o ilegales, nos pueden generar problemas de ansiedad. Entonces es todo un show diagnosticar ansiedad en realidad, porque o sea, idealmente tendríamos que hacer primero como un screening de todo, análisis, de sangre, ¿no? O sea, general, pero de hormonales, pero de tiroides, pero o sea, como descartar primero la parte física que sea la que nos está provocando la ansiedad, para luego pensar en a lo mejor que es otro tipo a lo mejor justo lo que decías, ¿no? Más a nivel de la corteza o a nivel cerebral en cuanto hablemos de neurotransmisores. Exactamente. De manera ideal tenemos que hacer una integración completa de un expediente médico, psicológico y situacional. Claro. ¿No? Claro. Para ver qué es lo que nos puede estar causando la problemática y poder dar el tratamiento pertinente. Claro. Cuando decimos, ¿sabes qué? Psicoterapia. ¿Sabes qué? Fármacos. ¿Sabes qué? Fármacos psiquiátricos o fármacos para la tiroides. Claro. O todas las anteriores. Sí. Pero es que a mí me parece verdaderamente grave que en muchísimas ocasiones cuando la gente llega al psiquiatra, o sea, me estoy sintiendo así, estoy ansioso y no puedo dormir y tal, y lo primero que dan es un ansiolítico, antes de preguntar cualquier otra cosa. O sea, es como el chocho por excelencia y me parece grave, porque justo lo que dices, puede venir de muchísimos otros lugares, ¿no? O sea, puede estar informando de otras cosas que no tiene que ver con eso, y además, en realidad, el ansiolítico lo único que va a hacer es disminuir como la sensación y, ¿no? Como el aparecimiento del síntoma, pero en realidad no está resolviendo mucho. Mira, eso que acabas de mencionar es un gran tema. Si viene una persona que está teniendo ataques de pánico, está teniendo 3 ataques de pánico a la semana o 3 al día, le impiden sus actividades, hay que hacer una evaluación completa, hay que mandar a hacer estudios y hay que darle algo al paciente. Sí, entonces, porque si no, también no puede funcionar. Justamente tenemos que hacer una evaluación y hay que darle salida ¿no? Como a la evaluación, pero también al tratamiento. Entonces, los fármacos son algo que de manera general está súper satanizado.
¿no? sí, también No, es es que qué cierto. barbaridad, es que no, es que ya estoy tan grave que con fármacos, es que yo me quiero tratar sin fármacos. Sí, claro, para algunas cosas, para algunas condiciones, el tratamiento no farmacológico es lo más pertinente, es más, cambio de hábitos. Una persona que está Ujú. teniendo muchísima ansiedad, pero a la hora de hacer la historia clínica, nos damos cuenta que toma 6 litros Sí, de de café al café al día. día, exacto. Pues mira, lo primero que, ¿no? ¿Qué fármaco ni qué Se me ocurre fármaco? que disminuyas un poquito tu Se consumo. me hace que eso nos puede ayudar, Ajá, ¿sí? ajá, ajá. Entonces, hay cosas que sí son cambios medioambientales que tenemos que implementar, pero una cosa no debe estar como peleada con la otra necesariamente, y por eso tenemos que hacer la evaluación integral y decidir los tratamientos específicos Claro. para cada caso. En el punto que tú mencionas de los ansiolíticos, no hay que tenerles ni demasiado miedo ni demasiada confianza, Ujú, ujú, ¿sí? ujú. O sea, son tratamientos muy adecuados, muy pertinentes, que realmente la gente los agradece muchísimo Claro. cuando son bien aplicados por parte del área clínica Y y del consultante, claro, del exactamente, paciente. del Sí, paciente, ¿sí? sí. Entonces, es muy importante, a veces se usan, pero los ansiolíticos, como bien lo dijiste, no curan, Ujú. solo calman, tranquilizan temporalmente en lo que implementamos el tratamiento que va a Claro, ser el que sí nos lleve a la posibilidad de una curación, claro. que ya serán otro tipo de fármacos y todos los tratamientos psicológicos y medioambientales. Exacto. Porque también es cierto, ¿no? Yo en muchas ocasiones les he dicho a mis consultantes que están renuentes a tomar medicamentos, también les he dicho, a ver, no podemos trabajar si tú estás con este nivel de ansiedad. Tu Ujú, cabeza no te va a permitir, o sea, porque estás en otro lado. Entonces necesitamos bajar esos niveles de ansiedad para que ujú, tú puedas empezar a mejorar desde este otro lugar y luego quitamos el medicamento, ujú, ¿no? O sea, también necesitamos a veces alguien que nos eche la mano o algo, en ujú, este ujú, caso, ¿no? ujú, ujú, Algo que no está dentro de nuestras posibilidades, tómate la medicina, ¿no? O sea, pero también es como, se los he dicho en muchas ocasiones, yo necesito mis lentes para ver. Si ujú, yo no uso mis lentes para ver, no puedo salir de mi casa, o sea, ujú, punto, ¿no? O sea, ujú, yo no puedo manejar, no puedo leer, no puedo hacer nada sin ellos. Entonces, necesito algo externo que me ayude. ujú. Entonces, también creo que es, como dices, ¿no? Y lo hemos hablado aquí, es la parte del medicamento que causa mucho miedo, porque sí, ¿no? O sea, es que son adictivos y es que, pero creo que también es lo que dices, es parte de responsabilidad cañón del Ujú, médico, pero también del que lo consume, ¿no? ujú, O sea, ujú, tienes que seguir estos lineamientos, tienes que ir a tu revisión periódica, tienes que ir, ¿no? El control del medicamento, si es más, si es menos. No te lo puedes quitar porque te lo decidiste dejarlo de tomar, se te acabó y no lo compraste. O sea, creo que ujú, también mucho de estos rebotes horribles que tienen es porque no nos hacemos responsables de nuestro propio, ¿no? Tratamiento como tal. ujú, ujú. La medicación, por supuesto, implica responsabilidad, Ajá. ¿no? Ujú, Bueno, cualquier tratamiento implica responsabilidad y creo que cada vez más lo pensamos quienes somos pacientes y quienes somos ujú, tratantes, porque ujú. todos, ¿no? Sí, Todos los podemos estar del lado de los pacientes, podemos estar todos, de los tratantes algunos, pero implica responsabilidad bilateral. O sea, claro. la psicoterapia implica responsabilidad bilateral Ujú, y los tratamientos farmacológicos también. Es muy importante conocer los fármacos y expresar los miedos, porque ujú. muchos de estos miedos, de temores lógicos, me parece que está bien que la gente tenga temores, muchas veces son por Mala información. desinformación o Sí, mal información, sí. ¿no? Por una falta de información, por un exceso de información inadecuada, Ujú, por prejuicios. Todas las personas tenemos prejuicios. sí. Algunas tratamos de tenerlos menos, otras se afianzan a sus prejuicios, pero todas tenemos. Sí, de acuerdo. Eh, y a veces, simplemente con una buena información, se pueden quitar muchos de estos tabús que hay Claro. frente a los fármacos. No todos los fármacos psiquiátricos son adictivos. Ujú, Hay un pequeño grupo ujú. y bueno, por ejemplo, una persona que está teniendo 4 ataques de pánico a la semana y dice, ¿sabes qué? Es que a mí, dame algo que por ningún motivo me vaya a poner en riesgo de una adicción. Ujú. Perfecto. Nada más te aviso que el tratamiento va a tener como un tiempo para empezar a hacer efecto. Vas a seguir teniendo los Claro. ataques de pánico, tiquití, ta, ta, ta. Ujú. O sea, explicamos y es la persona que se los va a tomar quien debe decidir si lo tomo o no lo Claro, tomo. claro. O sea, es costo-beneficio. Sí. Una vez vi a una paciente, estábamos en pandemia, estaba muy ansiosa, le prescribí un fármaco y me dijo, ¿puede tener efectos secundarios?
Todos. Todos los fármacos pueden tener efectos secundarios. Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el perfil de efectos secundarios que puedo esperar? Porque también eso nos puede ayudar a decidir si me lo tomo o no me lo tomo, Claro. ¿no? Entonces le dije, mira, el perfil de efectos secundarios puede ser este. Y una de las cosas es, algunas personas pueden llegar a sentir un poco más de ansiedad al principio y por eso lo vamos a ir dando poco a poco. Me dijo, nunca me lo voy a tomar. No, gracias. Nunca me lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque si existe el riesgo de que me dé más ansiedad, no me lo voy a tomar. Pero bueno, ahí tú informaste, ¿no? Ahí tú Yo, dijiste, porque en otro momento tú te saltas esa parte o ella no pregunta y entonces empieza a sentir ansiosísima y te dice, oye, me estoy volviendo loca, ¿no? O sea, ahora sí me voy a volver loca porque ya no son los 3 eventos a la semana, sino que ahora no puedo estar en paz en ningún lugar. Ajá, este caso es muy interesante porque con las personas ansiosas nos ocurre algo así, con las personas que están padeciendo ansiedad. Yo le dije, es muy poco probable, lo vamos a iniciar muy poquitito a poco, Sí, ¿no? sí, Yo sí, les sí. digo que, o sea, iniciamos un cuarto, un medio, 3/4, una, Ajá. pero a veces les digo, bueno, una chupada, 2 chupadas, 3 chupadas, Ajá. o así lo bajamos. Simplemente con la La idea. idea de que eso podía ser una posibilidad, dijo no. Es parte del trastorno de ansiedad, pero es su trastorno de ansiedad, es su vida, es su cuerpo, Decisión, es su sí, decisión, no sí, podemos imponer sí, ni una cosa ni otra, y entonces podemos ofrecer alternativas, claro. ¿no? O alternativas que a lo mejor le pueden funcionar más, menos, pero que sí sean una alternativa para A ella. ver, ahora Eso cuéntame. también como que es importante Ajá, saberlo, ¿no? cuéntame esta parte de las alternativas, porque ya hablamos ahorita como de la parte farmacológica, ¿no? El medicamento como tal, pero al principio del programa hablabas un poquito de tú recurres a enseñar respiración. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Hay otras cosas para tratamiento de la ansiedad que es muy importante, es aprender a respirar, Ujú, ¿no? Eh, hay ciertos tipos de respiraciones que van a bajar nuestra frecuencia ujú, ujú, cardíaca, van a cambiar el intercambio de gases, ¿no? ujú. Oxígeno, dióxido de Debe ser carbono, y que eso nos va a bajar la frecuencia cardíaca y nos va a empezar a calmar. Ujú, También hay una serie de ejercicios más como de imaginería que nos pueden ir ayudando a mejorar sonidos para hacer como imaginería o meditación, ujú, sonidos que son como relajantes, calmantes, sonidos de agua, ¿no? Son ujú. muy comunes, hay muchos, ¿no? Sonidos de agua, sonidos de como de aire, de bosque, de playa, como sonidos de la De la naturaleza que son un naturaleza. poquito monótonos Ujú, o no, o que tienen una cierta ritmicidad que hace que la frecuencia eléctrica, las ujú. frecuencias eléctricas empiecen a cambiar. Ok. Dijimos que es de afuera, ¿no? De De arriba arriba para abajo y abajo. de abajo para arriba. Entonces tenemos las dos formas. Em, este tipo de cosas. La meditación ha probado ser Sí. como bien importante como parte del tratamiento de la ansiedad y sí cambia la neurotransmisión. Ujú, Entonces, eh, vaya, para cada persona se puede buscar como un tratamiento adecuado a su persona, bueno, al tipo de padecimiento que está teniendo ujú, ujú, y a la persona que es en su conjunto y que le vaya bien el tratamiento. ujú. ¿No? Eso es como muy importante. Los tratamientos deben ser lo que necesita la persona que está padeciendo, no lo que necesita la Claro, claro, farmacéutica claro, o el claro, clínico o, ¿sí? claro. Nosotros damos las opciones y las personas van decidiendo. Eligiendo. Ahora, Ujú. si alguien tiene un trastorno de ansiedad, yo sí recomendaría que fuera con una persona experta para evaluación. Sí. ¿Por qué? Por lo que les dije, puede haber otros padecimientos clínicos, médicos de otras áreas del organismo que no son el cerebro y que puedan estar dando manifestaciones de Ujú, ansiedad y ujú, no queremos confundirlos. ujú. O sea, no queremos decir, bueno, ya todo el mundo váyase a meditar Ajá, y claro. a ponerse sonidos de agua, cuando lo que puede estar teniendo es una tormenta tiroidea. Ujú, Y ujú, entonces ponemos su vida en riesgo, ujú, ujú, ¿no? Si están teniendo manifestaciones de ansiedad que les estén poniendo mal, hay que ir a visitar a una consulta con internista, si tienen un internista de confianza y no quieren ir con psiquiatra, con ujú, neurólogo, ujú, bueno, ujú, se ujú. vale, pero de preferencia con psiquiatra
también hay neurólogos que ven estas cosas. Lo que pasa es que tenemos el cerebro dividido entre psiquiatras y neurólogos y tenemos áreas de especialidad. La parte de neurología ve más como las cosas de movimiento y la psiquiatría más las cosas como de comportamiento. Como de comportamiento, ¿no? Aunque también, y tenemos ahí áreas intermedias, los deterioros cognitivos y cosas así, que los vemos tanto psiquiatras como neurólogos, pero una neuróloga está perfectamente capacitada para ver lo psiquiátrico y un psiquiatra está perfectamente capacitado para ver lo neurológico y decirle vete a que el tratamiento neurológico, y los neurólogos van a decir vete a tratamiento psiquiátrico. Pero lo podemos evaluar. Un médico internista también, desgraciadamente, la medicina general a veces no tiene la formación suficiente en estas áreas. Queda un poquito corta, sí. Queda un poquito corta. Hay médicas y médicos generales que tienen como mucha sensibilidad, mucho conocimiento y canalizan bien y pueden dar tratamientos así en el muy acertados. Sí, en el consultorio de medicina familiar, pero a veces queda un poquito corto. La verdad es que vale la pena acercarse a un psiquiatra. Y también a veces queda un poquito corto acercarse a algunos psicólogos y psicólogas, porque también la formación psicológica no siempre abarca la parte fisiológica de manera suficiente. Y hay áreas de desconocimiento, y tanto en médicos como en psicólogos, psicólogas y médicas, hay también muchos prejuicios frente a la enfermedad psiquiátrica. Entonces, ahí tenemos otras áreas de dificultad. Entre la población general, que puede tener prejuicios, y entre la comunidad profesional también. Pero bueno, si están muy, muy, muy ansiosas, muy ansiosos, pues vayan. Hay algo que no quisiera dejar de lado. 20% de la población mundial puede llegar a tener un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. 6% de niños o adolescentes pueden llegar a tener un trastorno de ansiedad de su vida. Y en la pandemia esto aumentó, se calcula en un 25%. Madre mía. Entonces, ahí sí, no minimicen cuando niñas, niños y adolescentes o adolescentes estén teniendo mucha ansiedad, porque muchas veces, está chiquito, se le va a pasar. Y el problema es que se cronifican estos problemas. O sea, imaginen que esa zona de su cerebro, que debería estar tranquila, está hiperreactiva. Desde los 6 años. Desde los 3, desde los 6, porque son infancias que vivieron en una situación muy anormal, muy atípica. Atípica, y en donde las personas adultas estábamos muy asustadas, y se los transmitimos claramente a ellos. Tenemos neuronas en espejo, ¿no? Yo estoy ansiosa, mis hijos empiezan a decir, sí, claro, ¿qué está pasando por aquí? ¿Sí? Pero las niñas y los niños pueden estar como padeciendo ansiedad a partir de ese momento, y porque además no fuimos la única influencia, había televisión, había radio, había todas estas cosas tan atípicas que pasamos, en donde estuvimos en un momento como población mundial en una situación de riesgo. Y eso cambia ahorita las cosas de cómo habían sido antes. Este porcentaje, 6%, 6 de 100, si ha aumentado un 25%, es muchísimo. Es muchísimo, sí. Entonces, yo diría, los adultos, como sea, como que buscamos o no y decimos esto sí me convenció, esto no me convence. Pero la población más preocupante actualmente son las infancias que podrían no estar recibiendo el tratamiento que necesitan, o bien los adolescentes, porque se confunden con síntomas de adolescencia. Irritabilidad, ansiedad, ánimo bajo, apatía, alteraciones del apetito, rebeldía, que comen mucho, que comen muy poquito, alteraciones del sueño. ¿Sí? Entonces, si esto va acompañado de una sensación de ansiedad, o les estás muy irritable, que tienes, pueden ser trastornos depresivos, o pueden ser trastornos de ansiedad o trastornos depresivo-ansiosos. Claro. Entonces, es bien importante que frente a la duda, mejor evaluemos y veamos qué tratamiento resulta pertinente, o si no hay. Y si solamente es la adolescencia, pues bueno, solamente la adolescencia y ya está, ¿no? Ya se le quitará, pero. Tenemos un abordaje también para eso. Exacto. Pero bueno, qué mejor, justo, ¿no? Tenemos que pensar siempre que la primera parte a descartar tiene que ser la orgánica, ¿no? O sea, que esto no sea algo que me está provocando algo que no está funcionando bien, ¿no? O sea, si es eso, si es que no es, si es que es la hormona, si es que es no sé qué, si es que es, no, bueno, eso lo tratamos y luego vemos qué hay de eso, pero lo primero que hay que descartar siempre es esa parte. Hacer un tratamiento, hacer un abordaje,
a ver, un abordaje integral, Claro. una evaluación integral de toda la parte Física. fisiológica, toda la parte medioambiental, y Que es bien importante, entonces sí. podemos hacer el abordaje terapéutico para lo que se necesite. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un niño o una niña súper ansiosa porque está bajo los La cuidados de la situación de claro, abuelita, claro, y la abuelita es la que está teniendo el trastorno de ansiedad. claro, claro. Y entonces las manifestaciones de conducta que tiene esta niña o este niño están dadas por la transmisión de Ujú. ansiedad que está generando la abuelita. Entonces tratamos a la abuelita, le mejoramos el ambiente, exponemos a la niña o al niño a ciertos lugares que se volvieron áreas de temor y Y no ya, hubo que darle claro, tratamiento farmacológico, pero sí hubo una intervención claro, a nivel ambiental. claro, Entonces, esto es muy importante para que tampoco se queden con miedo de, o sea, ir a un claro, psiquiatra claro, implica claro. siempre fármacos y bueno, a los niños y a las niñas y a los adolescentes también se les pueden dar Sí, fármacos sí. y no necesariamente son peligrosos. El uso de tranquilizantes, de calmantes, de benzodiazepinas, de fármacos potencialmente adictivos en la infancia y en la adolescencia es prácticamente nulo. Okey. Eso es muy Es muy importante saberlo, importante que la ¿sí? gente lo sepa, sí. Y también creo que esta parte que dices es sumamente importante, que en la gran mayoría de los casos un cambio medioambiental funciona rete bien, ¿no? O sea, Es importante. es muy importante porque al final nosotros estamos siempre inmersos en un ambiente. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo funciona ese ambiente para saber si eso no es lo que está causando también algo, Exactamente. ¿no? Ujú, Entonces, ujú, creo que es bien importante hablar como de esto, la integración de todo, porque al de todo. final es lo que dices, ¿no? Ujú, Somos seres biopsicosociales y al final tenemos todas esas cosas que influyen en nuestra conducta y en nuestra emoción y en nuestro, incluso cómo estamos segregando o no segregando ciertas cosas. ujú, Entonces, ujú, es importante como tener eso en mente y no tenerle miedo a ir a consultar, no tenerle miedo, o sea, luego no vamos porque nos da miedo que me van a decir, qué tal que me dicen que tengo que tomar un medicamento, pero qué tal que te dicen que no. ¿Qué tal que te dicen que lo único que tienes que hacer es cambiar dejar de tomar el café, ¿no? O dejar de que la abuelita sea quien cuida o atender a la abuelita, no sé, ¿no? 4 o 5 sesiones para que cambie esa actitud y ya está, ¿no? ujú, Entonces puede ser una solución bastante más sencilla, ¿no? Entre ujú, comillas, que lo que también nuestra imaginación nos deja creer. ujú. Más sencilla a veces y más amplia otras veces, Claro, ¿no? Pero cualquiera de estas, lo que queremos es que sea la pertinente. A veces son exacto, fármacos, exacto. a veces no. Claro, A veces son fármacos, a veces son psicoterapia, a claro. veces es psicoterapia individual, a veces es De psicoterapia en familia. familia, Ujú, ujú, cambio de rutinas, ujú. o sea, cosas que quizá no nos estamos imaginando Claro, que podrían ser parte de la solución claro, claro. o del problema. O del problema, exacto. Ahora, antes de irnos, no sé si Yolanda te comentó que les hacemos una pregunta final a nuestros No, invitados. Bueno, no, la es sorpresa pregunta para es mí. rápido y eso es una pregunta sorpresa. Ujú, Es fácil, creo. ujú. Es, ¿cuál es el mejor consejo de salud mental que te han dado o que tú podrías darle a alguien? Uno, el más importante para mí sería involúcrate Ajá. en todo el proceso de salud mental. Ok, Nunca seas pasivo frente a a salud mental. Nunca. O sea, no es voy y me dicen y ya. ok. Siempre es quiero saber qué puedo hacer, sé proactivo frente, Curioso. sé curioso, proactivo. La pasividad en la salud mental es muy mala idea. Ok, ¿Sí? me Es encanta. la proactividad en salud mental es bien importante. A mí no me molesta que digan, yo ya hice una revisión en Google, perfecto. ¿Y qué te dijo ¿Y Google? qué te Sí. dijo? ¿Y dónde lo buscaste? Sí. Bueno, pues esto sí, esto no sé qué. Mira, ¿quieres estar más informado? Te paso páginas. A mí me parece que es como te digo, es una corresponsabilidad, es una Sí, responsabilidad sí. bilateral. Y me parece que lo más importante y el gran cambio en la salud mental es que sepamos que no es la autoridad frente a la persona Ajá, ajá, como sujeto pasivo, ajá, ajá. ¿no? Sino que es yo que tengo, tú que tienes, y en el medio es donde vamos a generar los procesos para tratar de mejorar la salud. Necesitamos personas mucho más Involucradas. involucradas en sus procesos de salud, ¿Sanación? ¿sí? Ujú, Ujú, ujú. Okey, me ujú. encanta, me encanta, me encanta. Y por ahí teníamos comentarios de la gente que decía que
Uno eran unos aplausitos, otro era que en los niños es muy importante. Muy buenas tardes, un gusto ver y escuchar de este gran tema. Gracias, José de Jesús. Interesante tema. Hola, Sonia, buenas tardes. El dolor, no sé a qué se refiere, a lo mejor En los con trastornos los trastornos en los trastornos de de ansiedad ansiedad puede haber también. dolor, Ujú, sí, ujú. puede haber dolor, es una de las manifestaciones que puede haber. A ver, ¿cómo pensamos en un caso, no? Como, ¿qué manifestaciones vamos a tener con la ansiedad? Ajá, Ya hablamos de esta parte, ¿no? Si ajá, nos vamos de ajá, aquí para allá, pensamientos. ¿Qué otra cosa puede haber? Molestias en los oídos, tinnitus, o sea, ajá, oír ok. sonidos así. En algunos casos puede haber ciertas como hasta alteraciones de la percepción auditiva. En la cabeza puede haber sensación de como de aire en la Mareas, cabeza, de ajá. mareo. A veces puede haber esto que llamamos despersonalización o Ujú, desrealización ujú, ujú. por la ansiedad. Em, Garganta, podemos empezar, Ajá, boca seca, típico. Aumento de la salivación también puede ocurrir, pero casi siempre es boca seca, dificultad para tragar, ok, ¿no? No puedo tragar, siento que algo se me atora. Ese puede ser un trastorno de ansiedad. ok. Gente que no es que tenga un problema de alimentación, Ajá, pero que empieza a sentir que no puede pasar los alimentos sólidos, líquidos, empieza a cambiar su alimentación, ¿sí? ok, Garganta. ok. En el pecho, sensación de falta de aire, sensación de opresión en el pecho, dificultad, sensación de que tener una dificultad para respirar, corazón, taquicardia, en los brazos, en las piernas, en la cara, Entumecimiento, hormigueos, hormigueo. Ok. entumecimientos, en el sistema digestivo, ganas de ir al baño, estreñimiento, sistema genitourinario, ganas de ir al baño a cada ratito o sensación de no poder ir al baño, alteraciones del deseo sexual, alteraciones de la, ¿no? Hay O sea, muchísimas, ¿se dan sí. cuenta? Y dolor. Claro que sí puede ser un Dolor. síntoma del dolor. Ahora, Yali, ya nos vamos, nos quedan creo que 20 segundos antes de irnos. ¿Dónde te encuentra la gente para que si tienen alguna duda, si quieren consultarte, cómo te encuentran? En mi teléfono Ajá, es el único lugar en donde me pueden encontrar, en mi WhatsApp, 55 91 91 25 23. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que te vamos a traer otro día, Yali, porque hay mucha información que Con da. muchísimo gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan una lindísima semana y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de la 1 con, no me acuerdo qué tema porque Yolanda es la que se encarga de eso, pero véanos, seguro está interesante. Les mando un abrazo, excelente semana. Muchísimas gracias por tu tiempo, Muchas Yali, gracias, y Adriana, y a estamos Yolanda, aquí. gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao. Bye.